Buenos días, buenas tardes, estimados, estimadas, esperando que estén bien en la última semana del año. El tema que nos invita en esta última sesión tiene que ver con violencia y desigualdad en América Latina. El objetivo es comprender los problemas sociales que se dan en América Latina, va por esa línea. Semana 28, la parte inferior está el correo electrónico mío, el correo electrónico del PIE, en caso de cualquier duda o inquietud que tengan para que la puedan desarrollar. La clase anterior hablamos sobre los climas de América en términos general, concepto de clima, y lo dividimos, recuerden que en cuatro grandes clasificaciones climáticas, como clima cálido, desértico, templado y frío. Cada uno de ellos tiene características generales y subdivisiones internas, ¿ya? Pero en términos general, eso vimos. Bien, entrando al concepto de violencia, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por violencia? La violencia se define como el uso no moderado de la fuerza, ojo, no moderado, ¿ya? Y que tiene como objetivo la búsqueda de forzar la voluntad de una persona, ¿ok? El fondo de hacerlo cambiar de parecer de forma forzosa, sin que sea un proceso natural de convencimiento, de diálogo, eso es violencia, ¿ya? Y la violencia tiene variadas expresiones. Puede ser la violencia física, psicológica o emocional, la violencia simbólica, la violencia cultural, la económica y la de género. Nosotros en esta sesión, en esta primera parte de la sesión, abordaremos algunos de estos conceptos de violencia. La violencia física, chiquillos, ¿cómo se expresa en el fondo? Es bastante obvio, bastante de sentido común. Agresiones, homicidios, violaciones, los robos con violencia son algunas de las expresiones que tiene la violencia física, ¿ya? Y ojo, y todo esto puede ser en un contexto de familia, de pareja o con una persona que simplemente no conozca, ¿ya? Por eso es un tema súper amplio, súper variado y súper complejo bajo nuestra realidad latinoamericana, debido a que somos una región de por sí violenta. Generalmente lo hemos tendido a escudar con este elemento cultural de somos de sangre caliente, que somos pasional, pero una cosa no tiene que llevar a la otra, ¿ya? O sea, nos sirve como excusa el decir, no, es que soy impulsivo para justificar una agresión, para justificar un homicidio, para justificar un robo con violencia o una violación, ¿bien? Aquí hay un par de infografías que quería presentarles que tienen que ver, en la que está a la izquierda, con los femicidios en América Latina. Ojo, esta fuente es de la CEPAL de 2018, esta gráfica fue hecha por la Deutsche Welle, la televisión alemana, o el canal de televisión alemana, y en la columna a la izquierda está la prevalencia de la violencia íntima. Cuando hablamos de violencia íntima, estamos hablando de violencia en contexto de pareja, ¿ya? Sean pololos, amantes, más que amigos, esposos, ¿ya? Se entiende. Si nos damos cuenta, en estos rankings por lo general tienden a primar países del Caribe o centroamericano. Por ejemplo, en el caso de femicidio, están contabilizados por cada 100.000 mujeres. Por ejemplo, en El Salvador, casi son 7 mujeres que fallecen por 100.000 habitantes, por 100.000 mujeres, perdón, en el total de la población. Les sigo bajando la gráfica. Y en el caso de la violencia íntima, violencia de pareja, está por porcentaje. Fíjense que casi un 20% de las mujeres colombianas entre los 15 y los 49 años afirman haber sido víctimas de violencia íntima, violencia en el contexto de pareja, ¿ya? Lo cual, si lo simplifica, sería una de cada 5, lo cual es muchísimo, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo es la realidad chilena, para el año 2018 en Chile, perdón, para el año 2019 en Chile ocurrieron 45 femicidios, información sacada de las páginas oficiales, chiquillos, no es inventada por mí, y eso equivale a 0,045 mujeres asesinadas por 100.000 mujeres. Es una cifra muchísimo, muchísimo inferior a la que tienen países como El Salvador, inclusive República Dominicana. Pero aún así, no deja de ser una cifra alarmante en cuanto a la violencia de género y cómo ha ido tomando espacio dentro de la vida pública, o quizá siempre ha existido, mejor dicho, pero cómo hoy en día se ha ido visibilizando la problemática, ¿ya? Y se está intentando hacer cambios profundos en la cultura, en el modo de que se educan a las futuras generaciones con el fin de que esto no se vuelva a repetir, ¿ya? Aquí que también hay mucha conducta aprendida, hay mucha conducta que uno replica por lo que observó, por lo que vio, porque quizá me tocó ver violencia en el ámbito íntimo, ámbito de pareja, y yo lo replico porque yo lo siento como algo normal, como algo que se da, y no debe ser así, ¿ya? Ahí hay temas para la reflexión que quedarían para que ustedes se cuestionen, ¿bien? Aquí tenemos otra gráfica, otra infografía, que aquí habla de la tasa de homicidios en Latinoamérica y el Caribe para el año 2018, ¿ya? Abajo está la fuente que es
insightcrime.org, ¿ya? Si nos damos cuenta, Venezuela es el país que tiene el colorcito rojo y El Salvador son los países que tienen una mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Venezuela supera los 80 homicidios por 100.000 habitantes y El Salvador llega a los 51. Nos damos cuenta en la escala de color que aparece acá, permiso, que aparece acá, vamos a observar que los países que están en un color turquesa, por así decirlo, un celeste chillón, celeste destacador, le diría yo, los países que tienen menor tasa se encuentran muchas veces en América Latina, en el caso de Panamá también, en América Central, pero está Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile. A mí me sorprende que Uruguay esté tan alto, siendo honesto. Uruguay siempre uno lo imagina como un país modelo, un país que todo le sale súper bien, pero vemos que no es tan así. Y de hecho, si nosotros observamos, quien tiene la menor tasa de homicidios por 100.000 habitantes es Chile, que tiene 2,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después lo sigue Paraguay con 5,1. O sea, prácticamente Paraguay nos duplica en tasa de homicidios, que es el segundo puesto, podríamos decir, el penúltimo puesto, mejor en este ranking. ¿Ya? Para que vean que Chile tampoco no todo es tan malo. Quizás nosotros estamos acostumbrados por un tema de a quienes miramos como espejo, que en este caso siempre la sociedad europea, la sociedad norteamericana, o sea, sobre todo canadiense, Australia, ya, en Oceanía, lo miramos como espejo y claro, ahí probablemente los resultados no cuadren y siguen siendo elevados, pero en el contexto de la región en la que nos desenvolvemos, los datos no son tan malos, ¿ya? O tan negativos, mejor. Ahora vamos a hablar de la violencia no física, o tenemos expresiones como la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia cultural. La violencia psicológica, chiquillos, no se refiere a aquella que no requiere un golpe físico, pero sí hay gritoneo, el menosprecio, las burlas, ¿ya? Inclusive acciones como que llamábamos coloquialmente la ley del hielo, por ejemplo, hacerle el vacío a una persona, también es un tipo de expresión de violencia psicológica, ¿ya? Para que tampoco en el fondo se justifique el gritoneo en un contexto de pareja, en un contexto familiar, o en un contexto de amigos, el menosprecio, las burlas, ¿ya? Cuando son con un sentido denostativo, en el fondo de atacar a la persona. La violencia económica, chiquillos, se da mucho en el contexto familiar, ¿ya? Y de pareja, que es imponer condiciones por ser aquel que traigo la plata a la casa, ¿ya? Contexto histórico de la sociedad chilena. Expresión que probablemente muchos de ustedes escucharon, que es se hace lo que yo digo porque yo pongo la plata, o algo por esa línea. Eso es violencia económica, chiquillos, que es una expresión de violencia no física. No puede ser que yo imponga condiciones, que la gente tenga que hacer cosas que no quiere hacer por el sentido de mantener, de vivir bajo una casa, de poder alimentarse, ¿ya? Y las expresiones de violencia cultural van con el lenguaje. Ahí vamos a entrar en el tema, tocar nuevamente el tema del feminismo, que tocamos hace bastantes clases atrás, sobre todo en el primer semestre, en la clase final del primer semestre hablamos un poquito de eso. Esta idea de que culturalmente asociamos que el femenino es el débil, o el concepto denostativo viene del femenino. Por ejemplo, la palabra perra. Perra es femenino del perro, pero nosotros le damos también una connotación negativa a la mujer ocupándolo como insulto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con zorro o zorra. Alguien zorro es alguien vivaracho, alguien atento, alguien que está listo para la jugada y para hacer una pillería, una triquiñuela para obtener un beneficio. Y zorra es una persona, una mujer fácil, como se le podría decir. ¿Se dan cuenta cómo cambia en el fondo la visión de un concepto femenino negativo? Bueno, inclusive ejemplos más coloquiales. Piensa en el fútbol chileno. Cuando hablan de las madres, por ejemplo, con la Universidad de Chile, las monjas con la católica, todas tienen connotaciones negativas, ¿ya? Y eso tiene que ver con el lenguaje, ¿ok? Y también a nivel cultural, el establecimiento de roles y estereotipos, ¿ya? Yo aquí hago énfasis en el tema de lo femenino porque es quizá donde más se nota. Por ejemplo, que la mujer está asociada al rol de madre. No tiene por qué ser así. ¿Por qué al hombre no se le asocia el rol de padre, por ejemplo, inmediatamente? Sino que el hombre es el rol del proveedor, del jefe de hogar, ¿ya? Son esos cuestionamientos. Lo mismo ocurre con decir que la mujer es el género débil o el sexo débil, ¿ya? Esos estereotipos pertenecen también a lo que es la violencia no física, o podríamos hablar de violencia simbólica, violencia cultural, como le quieran denominar, ¿ya? Ahí, como pueden ver en el recuadro que aparece abajo, hay algunos ejemplos, ya inclusive con una palabra que es maricón, que lo tendemos a usar siempre como en forma peyorativa o negativa, ¿ya?
para referirnos a un homosexual. Ah, este tipo es maricón, ¿cachai? En vez de decir, oye, el tipo es homosexual. ¿Y qué tiene de malo? Y aquí tenemos algunos ejemplos de campañas, de imágenes que ayudaron a concientizar, ¿ya? Por ejemplo, la que está a la izquierda, que habla es una propaganda de un taller que se realizó en España, que dice, no solo duelen los golpes, ¿ya? Ahí entramos con el tema de la violencia no física, ¿ya? Que afecta a las mujeres. Y lo que está a la derecha es una imagen que se en internet, tipo meme, ¿ya? Que habla también de la violencia verbal, por ejemplo, que es una forma muy común cuando uno cae en estas instancias de violencia no física y es de insultos, de improperio, es cuando van manejando. Es muy común. Y si quieren saber dónde salen las frases, hay un capítulo de Los Simpsons donde hablan Marge y la ira de carretera, salen esas frases. Bien, dejando de lado la violencia, vamos a hablar de la desigualdad. El concepto de desigualdad se define como una situación desigual entre personas, familias y sociedades. ¿Ya? Desigualdad es que no están en la misma posición. Hay una diferencia de trato. El trato no es horizontal. O sea, no estamos parados en la misma posición, sino que uno está más arriba y el otro está más abajo. ¿Ya? En cuanto a expresiones de desigualdad en Latinoamérica, las dos más comunes que son observables, que probablemente alguno de ustedes las ha vivido o las ha sufrido, es la social y la económica. La desigualdad social se ve en temas como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda y en el tema referido a la seguridad social que podemos asociar coloquialmente a las pensiones. ¿Ya? Y las expresiones económicas la vemos en cuanto al ingreso, la diferencia de ingresos, la diferencia de patrimonio, que el patrimonio incluye propiedades, objetos materiales, que tengo, todo aquello que yo tenga que sume en el fondo en lo que puedo dejar como herencia, lo que tengo tanto en dinero como en objetos materiales, propiedades o acciones, ¿ya? En el mercado financiero y también en el acceso a bienes y servicios. Aquí tenemos un par de infografías de tablas, ¿ya? La que está a la izquierda habla sobre el acceso al agua potable y al saneamiento, que en el fondo son servicios higiénicos, alcantarillado, ya en el año 2010. ¿Ya? Esta fue hecha por la CEPAL, que es un centro de estudios para América Latina y el Caribe. Si vemos, quien estaba primero en el ranking en el año 2010 era Uruguay, que tenía un 100% de su población acceso a agua potable y a saneamiento, en el fondo, alcantarillado. Luego venía Chile con un 96% en ambas categorías. ¿A qué se debe eso? Principalmente que hay zonas extremas, de verdad, zonas extremas, no te estoy hablando aquí el campo que está cerca, sino que extremas, extremas, o sea, que están viviendo cerca de la cordillera, cerca de la frontera, gente que puede estar viviendo, no sé, cercana al extremo norte, al extremo sur del país, en islas remotas, quizás no tiene acceso a agua potable, sino que tiene acceso a agua de pozo, tiene fosas sépticas, no alcantarillado. Y si nosotros vamos bajando, vamos a llegar que, por ejemplo, miren el caso de Bolivia, que para el año 2010 menos del 30% de la población boliviana tenía acceso a redes de alcantarillado. 30% muy chiquillo. O sea, tres de cada 10 personas tenían solamente acceso al alcantarillado. Y bueno, el 88% sigue siendo bajo el acceso a agua potable, entendiendo que es un derecho básico fundamental de la persona. Yo en esa gráfica me preocuparía más por el tema del saneamiento, del acceso al alcantarillado o a servicios higiénicos, porque el agua se puede obtener mediante pozos todavía y es bastante común, ¿ya? Y es un agua que es consumible, es apta para el consumo humano. En cambio, el saneamiento, problemas de saneamiento, de higiene, de servicio alcantarillado, pueden generar crisis higiénicas que llevan a enfermedades, ¿ya? Y enfermedades que pueden matar gente, literalmente, como el cólera. ¿Ya? Y la desigualdad, acá vemos en los ingresos totales que obtiene el 20% más rico de la población. Fíjense que si yo tomo el total del ingreso que tiene un país, en Brasil, cerca del 60% de ese ingreso total se lo lleva el 20% más rico del país. O sea, el 80% restante se tiene que batir con el 40% total del Producto Interno Bruto. O sea, eso te habla de desigualdad. Cuando la situación, mientras menor sea esa cifra, más equitativo, más igualitario va a tender a ser un país. ¿Ya? Y en el caso de América Latina, para la fecha, que es el 2016,
o sea, perdón, estos son datos de 2017, 2016, por ahí aproximadamente, vamos a ver que Uruguay es el país menos desigual de América Latina en ese sentido, y que Chile está como ahí, entre la parte de la mitad hacia arriba de la tabla, ¿ya? Si nos damos cuenta, si son 2, 4, 6, 8, 10 países, Chile está en el quinto lugar, o sea, Chile está ahí en la medianía de la tabla. Pero aún así es bastante, piensa que el 20% más rico de Chile se lleva más de la mitad del Producto Interno Bruto del país. O sea, si Chile gana 300.000 millones al año, el 20% más rico se lleva 150.000 millones. 150.000 millones de dólares. Y el resto se reparte en el resto de los pelagatos. Y el 20% de la población chilena tiene que ser, a ver si el 10% son 1.800.000, o debe ser como 3 millones de personas en Chile se llevan ese pedazo gigante de torta, de casi 19 millones. Aquí tenemos otra infografía, que creo que es la última, que habla sobre el nivel de escolaridad en América Latina. Son datos del 2015. Fíjense que dice alumnos que completaron educación secundaria, es decir, que completaron tercero o cuarto medio. O sea, que terminaron cuarto medio y egresaron, que están entre los 18 y 20 años de edad, que es la edad promedio que uno por lo general asocia a chiquillos que pueden estar terminando su enseñanza media. Si nos damos cuenta, el país que está peor rankeado es Uruguay. Uruguay, o sea, de cada 10 uruguayos que están en esa edad, solamente 3 terminaron la enseñanza media. Obvio, los chiquillos terminan con 17 años, 16 años, que lo veo difícil, o terminan más grandes, puede ser, o desertan del sistema. Y en este caso, el país que está mejor ubicado es Chile, nuevamente, donde en Chile prácticamente un 80% de los jóvenes entre 18 y 20 años terminaron su tercero y cuarto medio, o su enseñanza media, ¿ya? Si se dan cuenta, los datos también son preocupantes, son alarmantes, porque significa que mucha gente termina después de esa edad o simplemente terminó desertando. Porque ahí hay que ver el por qué. Quizá hubo deserción escolar. ¿Y por qué desertaron? Tal vez fueron padres, quizá, no sé, les gustó mucho el fútbol y se dedicaron a jugar a la pelota y no se preocuparon de su estudio. Anda, vaya a saber uno. ¿Ya? Pero háganse una idea que solamente muestra la situación desigual de Latinoamérica. ¿Ok? Y eso era lo que quería presentar en resumidas cuentas hoy día en cuanto a materia, haciendo la última clase del año. El concepto de violencia y el concepto de desigualdad y algunos ejemplos, infografías que te permitan a ti ir observando esta diversidad, esta complejidad, estas problemáticas que tiene América Latina en la actualidad. Bien, y antes de terminar esta grabación, quiero presentar y explicar brevemente la guía. ¿Ya? La guía, en su primer ítem, parte de una tabla, una gráfica, que sacamos de la misma presentación, que hablaba sobre el acceso de agua potable y el saneamiento, y tienes que responder las preguntas 1, 2 y 3. La pregunta 1 dice, ¿qué países de Latinoamérica, según la infografía, presentan menos de un 85% de acceso al agua potable? Pregunta 2, nombra el país que presenta un 100% en el agua potable y el saneamiento. Pregunta 3, ¿todos los chilenos tienen acceso al agua potable y al saneamiento? Explica, en el fondo, si sí o no y por qué sí o no según la gráfica. Si dice que no la gráfica, ¿qué porcentaje dice? ¿Ya? Y ahí tú puedes ir, en el fondo, también colocándole de tu cosecha si quieres, ir explicando por qué tú crees que eso ocurra. La pregunta 4 es, nombra la fuente de la infografía, la fuente está acá. ¿Ya? Luego hay 4 preguntas de selección múltiple, ¿ya? Donde la pregunta uno dice, ¿cuáles de las siguientes son expresiones de violencia, de la violencia? ¿Ya? Pregunta 2, dentro de la violencia física encontramos expresiones como, cuáles son correctas. Pregunta 3, ¿de qué forma se ve expresada la desigualdad social en América Latina? Y la pregunta 4 dice, ¿de qué forma se ve expresada la desigualdad económica en América Latina? ¿Se dan cuenta? Fueron los grandes temas que tocamos. Pueden ver cuáles son las afirmaciones correctas y después ustedes marcan ahí su alternativa correcta. Y por último, está la pregunta esencial de la semana 28 que se te pide que expliquen los conceptos de violencia y desigualdad. Recuerden, chiquillos, violencia tiene que ver con el uso de la fuerza para lograr algo, para forzar a una persona a hacer algo que no quiere. ¿Ya?
Y ahí entran todas las expresiones de violencia habidas y por haber. Y cuando hablamos de desigualdad, chiquillos, recuerden que la desigualdad es estar en una situación de desigualdad o de no igualdad, ya sea por tu origen, por tu ingreso económico, por tu condición cultural o social, etc. Bien, chiquillos, eso es lo que se les quería presentar el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Espero, por favor, que la pregunta esencial, que es esta, la de la dice semana 28, la manden al número de WhatsApp que está en los grupos, ¿ya? Y de esa forma poder revisarla, corregirla. Recordarles también que envíen el resto de preguntas esenciales si no lo han hecho y que esa es la forma en la cual ustedes van a ser evaluados en el segundo semestre de este año 2020. Esta era la última sesión del año. Espero que estén muy bien, se cuiden y que ojalá puedan aprobar y egresar y terminar su ciclo formativo. Un abrazo y en algún momento de la vida nos encontraremos de nuevo. Chao.